Cuando los políticos se empeñan en utilizar las emociones en su estrategia, corren el riesgo de sacar lo peor de sí mismos y de toda la sociedad. Esto es La Dos Noticias. Comenzamos. La crispación política está en niveles máximos desde que ayer saliera a la luz la figura del relator en el diálogo con Cataluña. Y en las últimas horas hemos oído a Pablo Casado, el principal líder de la oposición, llamar al presidente del gobierno traidor, felón, incapaz, ilegítimo e incluso le ha comparado con un narcotraficante. Todo en el marco de la llamada del Partido Popular, Ciudadanos y Vox a la movilización callejera. Pero no solo es la oposición, también dentro del Partido Socialista se han oído voces muy críticas a Sánchez, que anoche intentaba apaciguar los ánimos entre los suyos con un argumentario en el que explica que el relator será alguien neutral y acordado entre los partidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy Pablo Casado ha vuelto a atacar con dureza a Pedro Sánchez por aceptar el relator. Ha sido en una entrevista en la que ha acusado al expresidente Zapatero de haber cometido la misma traición en 2008, dice, por haber negociado con ETA. Y es entonces cuando Casado hace esta comparación. La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Haría el procedimiento para que los jueces sean quien lo hagan. Casado se refiere a que Zapatero reconoció contactos con ETA a instancias internacionales. Los periodistas le han recordado que también Aznar envió al obispo de San Sebastián para hablar con ETA en el 99. Que Pablo Casado saque a colación las negociaciones con la banda terrorista ha elevado aún más, si cabe, la tensión. Al PDeCAT le parece vomitivo que se trate de comparar la situación en Cataluña con la de los años de plomo en el País Vasco. El gobierno acusa a la oposición de calentar la calle con términos guerra civilistas. Vamos a trabajar y estamos trabajando ya en ello. El mayor felón de esto. Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente. Y toda esta crispación a las puertas del juicio del procés, que comienza la semana que viene. Hoy en el Parlamento de Cataluña, Roger Torrent ha puesto en duda la neutralidad de los tribunales españoles, algo fuera de toda discusión para el presidente Pedro Sánchez, que ha ido a defender la independencia judicial en España hasta el Tribunal Europeo de Estrasburgo. A 5 días del juicio al procés y tras el rechazo del juez a su aplazamiento, el president del Parlament, Roger Torrent, vuelve a acusar. Al llarg del procediment judicial s'han produït múltiples irregularitats i vulneracions de drets que no ens permeten confiar en la celebració d'un judici just. Pedro Sánchez ha rebatido esta acusación desde Estrasburgo, donde ha definido a España como una democracia avanzada, que asume como propios los principios de separación de poderes de un Estado de Derecho, que defiende la independencia judicial y tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo. Sánchez es el primer presidente español que visita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo hace para defender el sistema judicial español y aclarar la confusión que cree que existe en Europa sobre lo que sucede en Cataluña. Los independentistas pretenden acudir a este tribunal si acaban condenados en el Supremo. Algunas de las sentencias del Tribunal Europeo contra España, como la última que consideró que Otegi no tuvo un juicio imparcial, se han convertido en munición para los independentistas catalanes. Las dudas en Europa sobre si es un proceso penal o un conflicto político, si son presos políticos o políticos presos, son parte de la batalla dialéctica. Para aclararlas, la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha promocionado en Europa un vídeo explicativo. Creo que ha faltado construir una narrativa clara de lo que somos como democracia, de la fortaleza de nuestra democracia después de 40 años. Las consecuencias penales las decidirán los jueces, pero mientras, el Pulso Diario lo libran la capacidad de convencer y hacerse entender, la batalla por el discurso. Del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra y 11 abstencions. 6 de septiembre de 2017. Al soberanismo le salen las cuentas.
Los diputados independentistas acaban de aprobar la ley que según ellos les avala para celebrar el referéndum del 1 de octubre. No hay votos en contra porque los socialistas catalanes, el PP y Ciudadanos han abandonado la Cámara como protesta. El Estado central pone en marcha toda su maquinaria. No habrá referéndum de autodeterminación, ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo. El Gobierno recurre al Constitucional y pone en manos de la justicia todo lo relativo a la consulta, la ley del referéndum y sus normas. Hemos pasado de la lluvia de millones a la lluvia de querellas. Y sobre Cataluña cae Anubis, ese dios egipcio para unos de la muerte y para otros de la resurrección, que es como llama la Guardia Civil a esta operación en vísperas de la consulta. Registran diferentes edificios oficiales en busca de material electoral o pruebas del referéndum. Llegan las confiscaciones y las primeras detenciones de altos cargos de la Generalitat. 60.000 manifestantes rodean la Conselleria d'Economia. Tinguem tots clar que només el poble salva el poble. Y aunque los líderes independentistas ya habían pedido la disolución de la concentración, los Jordis fueron los primeros en entrar en prisión como promotores y directores de la acción ante la Consellería. Hubo destrozos y cargas policiales contra los manifestantes que impedían la entrada de la comisión judicial y la salida de los coches de la Guardia Civil. A pesar de todo, el 1 de octubre y con la prohibición expresa del Constitucional se celebra el referéndum. La Guardia Civil y la policía intentan impedir la votación en los colegios. Hay enfrentamientos, también cargas policiales. Días después, el entonces presidente, Carles Puigdemont, considera válidos los resultados y declara la independencia catalana para suspenderla instantes después. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes... Tots ho sabem. Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol. Más de un año después, con 9 líderes del proceso en la cárcel y 7 huidos, 12 políticos independentistas se sientan en el banquillo del Supremo acusados de sedición y rebelión. El Partido Popular insiste en volver a la ley de supuestos de 1985 sobre el aborto. El vicesecretario del partido, Javier Maroto, dice que las mujeres utilizan la interrupción voluntaria del embarazo como método para conciliar, y no han sido las únicas declaraciones polémicas sobre este tema. Si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud, lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños, no en cómo los abortamos. Pablo Casado cree que hay que derogar la ley del 2010, que permite el aborto durante las 14 primeras semanas de gestación en todos los supuestos. Lo justifica en que somos un país con baja natalidad, algo que pone en riesgo las pensiones. Las asociaciones feministas le han recordado al Partido Popular que las mujeres no son paridoras de obreros y tachan las declaraciones de vuelta a la caverna. El gobierno de Rajoy ya intentó volver a la ley del 85, pero aún más restrictiva, eliminando el supuesto de la malformación del feto. Las protestas de las mujeres hicieron caer la iniciativa y acabaron con la carrera del ministro Ruiz Gallardón. Como ministro de Justicia del Gobierno de España. Y más declaraciones polémicas. El arzobispo de Tarragona tramita su renuncia después de haber dicho respecto a varios casos de abuso de menores por parte de 3 sacerdotes de su archidiócesis esto. Hay un momento que lógicamente tampoco sabes lo que pasa en el corazón de una persona en un momento determinado, no? Jo de vegades penso, i no hi ha un mal moment, un mossèn tenen aquest mal moment a la vida i que els porta pues, a fer una cosa que després potser s'han de despedir en tota la vida. Y esa pues, un número de teléfono. Pero no ha presentado su renuncia por estas palabras sobre los malos momentos de los abusadores, sino porque mañana cumple 75 años y le toca jubilarse según el arzobispado. Las declaraciones llegan en un momento en el que se están destapando varios casos de abusos a menores y pornografía infantil en el seno de la Iglesia que fueron ocultados. En Cataluña, 2 curas se han visto obligados a renunciar en las últimas 24 horas, el de Constantí, de Tarragona, y el de Arbeca, en Lleida. Justicia ha pedido al episcopado toda la información que tengan sobre denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones eclesiásticas.
El Arzobispado de Tarragona, por su parte, ha creado una comisión que estudiará las nuevas denuncias que se puedan producir. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha contabilizado la muerte o desaparición de 1.064 inmigrantes que trataban de llegar a la frontera sur española. Alertan de que son las mismas muertes que en los anteriores 5 años juntos. Un informe sobre el drama en el Mediterráneo que se publica el mismo día en que los capitanes de los barcos Open Arms y Aita Mari han entregado en el Congreso más de 139.000 firmas conseguidas en solo 2 semanas. Piden que les dejen volver a sus labores de rescate y que el Gobierno rectifique su política migratoria. El Open Arms está amarrado en Barcelona desde enero porque, según la dirección de la Marina Mercante, incumplen convenios internacionales. En el caso del buque Aita Mari esperan que les den permiso desde noviembre. Políticos se han llenado la boca siempre presumiendo de nuestro sistema de salud, pero no han hecho nada para dotarle de un presupuesto suficiente para mantener los estándares de nuestro sistema de salud. No han planificado la sustitución de profesionales. Adecuar las plazas por ello, y para dar visibilidad a todos estos problemas que afectan La primera ministra británica está hoy en Bruselas para pedirles a los líderes comunitarios que reabran el acuerdo del Brexit, por más que ya le hayan advertido de que ese acuerdo no se va a tocar. Hoy el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, le ofrecía cambios en la redacción del marco que regulará las relaciones futuras entre Europa y el Reino Unido una vez consumado el Brexit, pero poco más. Pero Theresa May necesita cambios vinculantes en el acuerdo ya negociado y cerrado en noviembre para lograr que el Parlamento británico se lo apruebe, sobre todo en lo que concierne a la frontera de Irlanda, una alternativa a la red de seguridad diseñada en el acuerdo y que evite reintroducir los controles físicos y las aduanas. En Uruguay se reúne el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, en el que participan países latinoamericanos y europeos, para analizar posibles salidas a la crisis venezolana. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha reclamado unas condiciones mínimas para poner en marcha un proceso de transición en Venezuela y ha dejado claro que el objetivo de este grupo no debe ser la mediación ni tampoco facilitar un diálogo directo entre Maduro y la oposición, como sí defienden algunos países latinoamericanos que participan. Sobre el terreno, hoy ha llegado a Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza, el primer cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero no está claro el plan para que entre en Venezuela. Al otro lado de la frontera, el ejército venezolano impide la entrada de esos camiones. El espíritu de Tahrir se ahoga, ese que desde la emblemática Plaza del Cairo consiguió en 2011 movilizar a la sociedad egipcia por la democracia y la libertad, el mismo que acabó derrocando al dictador Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. Después de la primavera egipcia se organizaron las primeras elecciones libres en el país. La participación fue récord y ganó el islamista Mohamed Morsi. Nada más llegar a la presidencia, Morsi intentó blindar sus resoluciones ante la justicia y los egipcios se volvieron a echar a la calle. Era finales de 2012. El descontento lo canalizó el general al-Sisi, que dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. La represión de los derechos humanos volvió a ser el día a día en Egipto. No son solo los hermanos musulmanes los que en este momento están siendo reprimidos, sino también defensores de derechos humanos, movimientos sindicales, todo tipo de actor que pueda molestar al poder en este momento. No hay encuestas que revelen la popularidad de al-Sisi, pero la participación en las elecciones, que ha convocado nunca mayor del 46%, da una idea. Con los líderes de la oposición encarcelados o en el exilio, el presidente al-Sisi no deja de blindarse.
La última maniobra, una reforma constitucional que alargaría el mandato presidencial de 4 a 6 años. Lo que realmente está en juego en esta reforma constitucional es la posibilidad de que al-Sisi se pueda mantener en el poder por un periodo indeterminado, porque sí que es cierto, y eso lo hemos visto en la historia de Egipto, que una vez estás en el poder es muy fácil mantenerse en él, es decir, que no lo llegas a perder a través de unas elecciones porque controlas todos los resortes del poder. Un resorte que se le podría escapar es otra revuelta espontánea en la calle. Sin embargo, al-Sisi también ha aprendido cómo evitarla. En este momento hay mucho más miedo del que había en 2011. Pero en situaciones de desesperación la gente podría volver a salir a las calles, y lo que sería distinto respecto a 2011 es que seguramente la represión sería mucho más brutal. 8 años después no queda nada de la primavera egipcia y una segunda revolución, aunque posible, saldría mucho más cara. El danés Dennis Christensen dice no arrepentirse de haber elegido vivir en Rusia, a pesar de que aquí su fe está prohibida y puede costarle 6 años de cárcel. La suya es la primera condena a un testigo de Jehová en este país, pero puede abrir la puerta a muchas más, porque hay casi un centenar de correligionarios procesados y esperando sentencia. Su abogado va a recurrir. Afirma que es el peor golpe a la libertad religiosa en Rusia de los últimos años. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch hablan también de represión y precedente peligroso para otras confesiones minoritarias. Christensen fue detenido por organizar un encuentro con testigos de Jehová en 2017. Ese mismo año, el gobierno ruso pasó a considerar a esa comunidad religiosa como secta extremista, al mismo nivel que los yihadistas del Daesh. Sus libros y actividades en el país quedaron prohibidos, sus propiedades confiscadas. В Конституции написано одно, что мы имеем полное право свободно собираться, свободно исповедовать свою религию, а на деле этого нет. Christensen está recibiendo muestras de solidaridad desde numerosos países, con cartas de apoyo como estas que enseña su esposa. Los testigos de Jehová ya sufrieron una persecución implacable en la época soviética en un estado ateo. Muchos temen que esa persecución vuelva ahora en un contexto muy distinto, marcado por el enorme poder de la Iglesia Ortodoxa en la Rusia actual. Se calcula que aquí viven unos 175.000 testigos de Jehová, proscritos ahora, al igual que en países como Irán, China o Arabia Saudí, y acusados por las autoridades de destruir familias e incitar al odio. 2018 fue el cuarto año más caluroso de la historia desde que se tienen registros. En el último siglo la temperatura ha subido un grado. Probablemente el cambio climático es la amenaza más grande a la que nos enfrentaremos en un futuro no tan lejano. Y cada vez más hay más jóvenes en Europa conscientes de esto y empeñados en que hagamos algo. Es jueves y como pasa en Bélgica desde hace ya 5 semanas, las aulas de colegios e institutos se vacían. Los chavales han decidido saltarse las clases y hacer huelga contra el calentamiento global. Empezó como una pequeña protesta de 3.000 estudiantes. La siguiente fueron 12.000, la otra 35.000 y el doble la semana pasada. Y hasta que los políticos no tomen medidas, cada jueves seguirán haciendo pellas por el clima. Ils ont laissé une planète en mauvais état, c'est à nous de changer parce qu'ils n'ont pas su le faire. Du coup, s'ils ont pu le faire, nous on peut le faire. Entre los jóvenes activistas, alumnos de instituto, universitarios y también niños de primaria, que con apenas 6 años le sacan los colores a más de un adulto. Dus ik leer thuis en ik ga altijd met de fiets naar school. Ja? Wij maken zelf thuis een best wel kopen met zakken en al. Ja? Wij sorteren en zo en thuis. La organizadora de las protestas, Anuna de Weber, una chica flamenca de 17 años que se indignó cuando el gobierno belga votó en contra de aumentar las energías renovables en Europa. Grabó un vídeo llamando a la huelga escolar por el clima que se hizo viral en Facebook. Pero Anuna dice que el mérito no es suyo, que quien empezó con lo de las huelgas fue otra chica, Greta Thunberg, la adolescente sueca que les leyó la cartilla a los líderes en Davos. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if our house is on fire, because it is. Los políticos belgas dicen que están dispuestos a escuchar a sus jóvenes, pero al mismo tiempo menosprecian su causa. Bijvoorbeeld zeggen, fuck the economy. Ja, het spijt me. Je moet heel veel geld hebben om u dat te kunnen permitteren, om dat te kunnen zeggen. Dat is denk ik niet de houding die wij als politici kunnen aannemen.
Pues que tomen nota porque cada vez son más los que se suman a la juventud verde. En Holanda, Alemania o Polonia los chavales también están protestando, porque saben que heredarán la tierra. Y el legado, hoy por hoy, es un asco. Es Svalbard, Noruega, y llevan 98 meses seguidos, más de 8 años, con una temperatura por encima de lo habitual. Se ha convertido en la zona del Ártico que más se calienta. Este enero las temperaturas fueron casi 5 grados más elevadas y en el futuro podría ser peor. Según un informe de científicos noruegos, la temperatura podría aumentar 10 grados. Los glaciares se fusionarán, el permafrost se derretirá, habrá inundaciones y avalanchas. Una amenaza para la supervivencia de plantas y animales y para la forma de vida de los pueblos indígenas. Los cambios en Svalbard son tan evidentes ya que deberían tomarse medidas inmediatas para detener el efecto invernadero, advierten los científicos. Los abusos, los dramas familiares, las preocupaciones existenciales en la sociedad o la cultura LGTB son algunos de los grandes temas que se abordarán en la edición número 69 de la Berlinale, que arranca hoy. Entre los platos fuertes, lo último del veterano François Ozon, que recrea la historia real de un cura procesado en Francia por abusar sexualmente de niños, o la esperada Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, también basada en hechos reales sobre el primer matrimonio de 2 lesbianas documentado en España y registrado en 1901. Una película que ya rompe moldes. Es la primera producida por Netflix que opta a un Oso de Oro, aunque sí se estrenará en cines. Un festín de belleza efímera, evocadores bodegones al estilo barroco, donde sus elementos cobran movimiento. Deep Dish es una pieza de danza, pero también es una película en vivo, porque son los bailarines quienes graban todo lo que sucede durante una cena. 13 Zentimeter in diameter haben. The dancers are filming and producing all the effects basically live themselves on stage. So they had to learn to become a cameraman. They had to learn to become an actor in front of the camera. Una especie de naturaleza muerta donde el espectador viaja por extraños mundos paralelos de objetos orgánicos que el coreógrafo Haring compara con la danza por ser también transitoria y efímera. Sucede en el momento. During this performance, the people dive like through a micro and macrocosm, through metaphors from pictures like Hieronymus Bosch in the Prado, the Garden of Earthly Delight. Chris Haring es uno de los coreógrafos más importantes del momento por su concepción de la danza y la performance combinadas con otras formas de arte. Su trabajo con la compañía Liquid Love ha sido reconocido con premios como el León de Oro en la Bienal de Venecia. Liquid Loft was founded. One of our ideas was that we put contemporary dance, our different techniques, always in context to other contemporary art forms. So that means like we invite visual artists or electronic musicians or people from literature or philosophers or whatever to work together. Deep Dish, entre la danza contemporánea, la instalación plástica y el videoarte, llega por primera vez a España y se podrá ver este fin de semana en las naves del Matadero de Madrid.
Acaban de cumplir 10 años como banda y siguen en plena forma. Juancho, Ger y Ruli son sidecars y han querido ofrecer a sus seguidores una gira de conciertos en un formato más íntimo y cercano. Un tour que les está llevando por los teatros de toda España y que está cosechando excelentes críticas. Con la voz de Juancho y su amasijo de huesos nos vamos, después más música en Atención Obras y leed, reflexionad y hasta el lunes. Adiós. Caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme. Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura, pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar, pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de hueso? Porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar, pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de hueso? Me cuelgo tanto en el que dirán, miro hacia abajo y se doblan mis piernas. Tú estás al margen de los demás, lo que pueden pensar te importa una mierda. Me cuelgo tanto en el que dirán, mira hacia abajo y se rompen mis cuerdas. Tú estás al margen de los demás, lo que pueden pensar te importa una mierda. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar, pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos? Muchas gracias. Bueno, ¿que se han pasado rápido estos 10 años desde que empezasteis o cómo? Sí, a mí me han durado como 5. Sí. Sí.